¿sí? Seguimos un poco con este tema, ¿sí? Que les estuvo hablando Constanza hoy. Igual quedan algunas cositas para el martes, como los métodos de punto fijo. Vale tener en cuenta lo siguiente. En Newton-Raphson y en los métodos de punto fijo radica fácilmente el 90% de los ejercicios que se suelen tomar en los parciales, ¿sí? O sea, está bien, están los métodos de la secante, regula falsi, que creo que algo les estuvo hablando Juli la clase pasada, pero mayormente la mayor variedad de ejercicios está acá, ¿sí? Eh, Puede ser que te caiga algún problema en el parcial que sea alguna especie de deformación del método de la secante o una quimera entre secante y regula falsi. A ver, probá este método, calculale el orden de convergencia y arreglate como puedas. Hay algunos parciales viejos, quizás muy viejos, donde aparece un método de Stephenson, bueno, que debe ser una de las peores cosas creadas en el planeta Tierra, donde hay una serie de composiciones de la función a buscarle la raíz consigo misma para hacer a mano. No dudo que ande bien en la compu. Es más, creo que en alguna cursada donde me tocó estar con Nico Saintier, se lo dimos a los alumnos para que lo hicieran en un parcialito y programando funca bastante bien, pero para hacer las cuentas falta que aparezca Freddy Krueger y estamos todos. Así que, por lo general, Newton-Raphson nos ofrece, sobre todo a los docentes, una buena variedad de ejercicios para tomar en el parcial. Y más o menos, bueno, jugando con las características de la función a buscarle la raíz, la cosa anda, ¿sí? Si la función es cóncava, se va a portar bien. Si, por ejemplo, bueno, lo que ocurre es que si se cumplen ciertas condiciones para la derivada primera, también va a andar bastante bien. Si la raíz es múltiple, se les va a sugerir algún método eventualmente, que ahora ya van a ver a qué me refiero, y el ejercicio al menos va a estar bien planteado. Después está en ustedes en hacer bien las cuentas. Pero esa es la ventaja que tienen métodos como este o el de punto fijo, cuya parte práctica veremos el martes, ¿sí? Así que bueno, algunas de las cosas ya las estuvieron viendo con Constanza. Yo organicé la clase en 3 partes. El método, que bueno, lo voy a pasar rápido porque es lo que vieron con ella. Algunas cuestiones del error y el orden de convergencia, que creo que mayormente lo vieron con Constanza, aunque quizás pueda ser que haya cositas afuera, y algunos ejercicios, ¿sí? Hay alguno que planteé que lo saqué de un parcial, así que como para que lo tengan en cuenta. Por cierto, estuve viendo, no sé si han chequeado el campus. Bueno, yo acabo de subir esta clase y además vi un apuntecito que creo que lo subió Ariel el día de hoy en Python sobre los métodos no lineales, ¿sí? Así que lo estuve ojeando, está muy bueno porque están los programitas hechos en distintos ejemplos, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Bueno, bien. Bueno, esta es la definición, o sea, cómo se plantea el método de Newton-Raphson, planteándonos una función que sea derivable y proponiendo la ecuación de la recta tangente y buscándole una raíz, la raíz a esa recta tangente. Y eso es lo que tomamos como x1 y así sucesivamente.
Entonces, con esa lógica nos armamos la iteración de Newton-Raphson, que es esta de acá, con digamos, bueno, el detalle de que la derivada en cada punto de la iteración sea distinta de cero. Tendríamos que tener muchísima mala suerte para que esto justo se anule y bueno, ahí el método va a estallar. Por lo general, en los ejemplos de la que vamos a ver en la práctica, eso no ocurre. Y en caso de que ocurriera, bueno, siempre se propone algún parche para salir airosos de la enojosa situación. En general, si la derivada es continua, si la derivada primera es continua, es decir, si como mínimo la función a analizar es C1 en un intervalo que contenga tanto a la raíz como al valor inicial, la sucesión de Newton-Raphson, si converge, lo hace justamente a esa raíz de f. Para que se cumplan ciertas condiciones de la convergencia, lo ideal sería que, por ejemplo, la función no oscile demasiado cerca de la raíz, que no pierda su concavidad. Si la función pasa mucho de concavidad positiva a concavidad negativa, muy cerquita de la raíz o dentro del intervalo que contiene la raíz, es posible que el método no converja. O sea, Newton-Raphson tiene pros y contras, ¿sí? Tomando como pro algo positivo, ponele. Entonces, lo que tiene a favor es que cuando converge lo hace rápidamente. Lo hace más rápido que, por ejemplo, el método de bisección. Ahora, cuando converge, podría ocurrir perfectamente que el método no converja, que se quede oscilando estúpidamente entre dos puntos, como hay un ejemplo, creo que en el apunte de Durán, si no me equivoco, o podría ser que se aleje de la raíz de manera divergente. Entonces, puede ser que oscile alrededor de la raíz, pero cada vez más lejos. Entonces, bueno, Newton-Raphson tiene estas características. Cuando converge anda fenómeno, ¿sí? Pero puede diverger, ¿sí? Cosa que a otros métodos no les pasa, pero son más lentos. Entonces, bueno, propiedad. Supongamos que f sea C2 en un intervalo AB, le estoy pidiendo bastante, pero bueno, por lo general es algo, disculpen, es algo que se le suele pedir a este tipo de funciones con la idea de usar Taylor. Tengan en cuenta que muchos de estos ejercicios de Newton-Raphson, punto fijo, apelan a el polinomio de Taylor, ¿sí? A emplear el polinomio de Taylor para probar diversas cosas. Bueno, se supone que f tiene una raíz en ese intervalo y la derivada segunda es positiva en todo el intervalo. Entonces, dado cualquier valor inicial, donde f no alcanza el mínimo, justamente, el método de Newton-Raphson va a converger. Esta es la cuestión de pedirle que conserve su concavidad, ¿sí? Entonces, si la función, en este caso, bueno, al ser la derivada segunda positiva, tiene la panza así para abajo, tendría que, las rectas tangentes me tendrían que llevar a sus raíces, sus sucesivas raíces, me tendrían que llevar al punto donde la función se anula, a la raíz, que es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, esto es la condición de concavidad. Si en cambio, bueno, esto es al revés. Si la función tiene panza para arriba, va a pasar lo mismo, porque le cambio el signo y estoy en el caso anterior. Entonces, cuando vean un problema para resolver con Newton-Raphson, nunca está de más calcular la derivada segunda y chequear
si en el intervalo que contiene a la raíz, que eso se hace por Bolzano, aplican Bolzano, acá es negativa, acá es positiva, la función S2, así que en el medio se tiene que anular. Si encima llego a probar que en todo ese intervalo la función no cambia su concavidad, entonces ya me aseguro que el método va a ser convergente. ¿Sí? Entonces, de última, las derivadas las voy a necesitar para probar cualquier cosa que me pida el ejercicio. Por las dudas, si agarro la función y la derivo 2 veces, para algo me va a servir. Por ejemplo, para chequear condiciones como esta. Entonces, bueno, eso vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, bueno, acá vemos el primer ejemplo. Por lo general, las funciones a analizar con Newton-Raphson son funciones bastante amigables. Polinomios, por ahí te puede caer algún exponencial, pero no son funciones muy enojosas para derivar ni cosas raras. En todo caso, las funciones que sean enojosas se las dejamos a la compu y que la compu se arregle. Pero para hacer las cuentitas a mano, conviene que no perdamos mucho el tiempo en que la derivada, bueno, sea correcta, después derivás hasta orden 2 y tenés un choclo, un cociente con composiciones que tiene 373 términos y anda a buscar qué signo tiene eso dentro del intervalo. Por lo general vamos a ver cosas así. Entonces acá tenemos un polinomio de grado 7, uno dice polinomio de grado 7 y se asusta, pero lo que vemos en pantalla no parece tan atemorizante. El ejercicio nos dice probar que el método de Newton-Raphson es convergente para cualquier dato inicial positivo. Entonces vos elijas el x0 donde se te cante elegirlo, incluso puede ser muy lejos de la raíz más grande, ponele, vas a converger a alguna raíz. Ignoro si eso al menos tiene una raíz real, por ser un polinomio de grado impar, alguna raíz real tiene que tener, pero si tiene más de una, bueno, puede converger a una o a otra. Entonces, que diga que es convergente no me aclara con precisión a qué raíz. Lo lógico, bueno, sería a una raíz relativamente cercana, pero a veces lo que pasa con el método de Newton-Raphson es que vos empezás en cualquier lado, el x0 lo elegís donde se te canta, y la primera iteración ya te manda compulsivamente a las cercanías de una raíz específica. Y a partir de ahí se nota la convergencia. ¿Sí? Hay ejercicios donde, bueno, vos x0 elegilo donde se te cante y luego el método se acomoda y, bueno, a partir del x1 tenés una sucesión que se porta de determinada manera que no tiene por qué coincidir o, digamos, bueno, el x0, el dato inicial, no tiene por qué cumplir lo que verifica el resto de la sucesión. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos primero que por Bolzano, sin duda esto va a tener alguna raíz. Acá es Bolzano aplicado brutamente, porque miro en 0 y miro el límite hacia más infinito, y claro, esto se va a más infinito, o sea que alguna raíz tiene. Se puede ser un poco más específico, ¿sí? Y considerar, bueno, algún intervalo, qué sé yo, esto ya en 2, indudablemente va a tener una raíz, ¿sí? Porque 2 a la séptima más 4 le recontra ganan al 11, en 2 esta función va a ser positiva, se puede ser más específico y asegurarse de que en el intervalo 0,2 voy a tener una raíz. ¿Sí? Tenés razón, f de 0 es menos 11, me comí un 1, así que ahora se los corrijo. Ahí está, bueno, gracias por el dato.
Bien, bueno. Entonces, sin duda, en el intervalo 0,2 la función cambia de signo. Así que podríamos buscar un x0 por ahí entre 0 y 2, como para arrancar. Bien, bueno. Por el teorema de valor medio de Lagrange tenemos, bueno, y acá está la cuestión de calcular las derivadas, ¿sí? Ver qué le ocurre a las derivadas, que no es algo que el ejercicio me pida expresamente. El ejercicio no me dice, bueno, determine si la función es creciente, decreciente. Lo hago para sonsacar la información a la f. Entonces, lo que observo acá es que la derivada primera me queda estrictamente positiva. Estrictamente positiva equivale a decir que la función es estrictamente creciente para todo x, y ya acá podemos afirmar una consecuencia bastante fuerte. Existe una única raíz. O sea que las otras 6 raíces deben ser complejas conjugadas. La única raíz real es esa R que estamos buscando. O sea que acá, en teoría, se supone que si agarramos cualquier dato inicial positivo, el método de Newton-Raphson nos tendría que llevar a la raíz real única que tiene este polinomio de grado 7. Bueno, hasta acá son puras especulaciones, ¿sí? Bueno, con fundamento teórico, pero hasta ahora la raíz no la hemos obtenido. Pero sabemos que cuanto menos es única. La derivada segunda, que también la calculo, es positiva para los x positivos. Quiere decir que la función mantiene su concavidad. Mantiene su concavidad en la semirrecta 0 más infinito, que es donde supuestamente el método funciona bien. Y donde está la raíz aparte. Entonces, lo que observamos acá es que el método tendría que converger. Acá digo, bueno, nuevamente, pensando en Taylor, porque quizás, probablemente en estos ejercicios, yo tenga que meter algún polinomio de Taylor en algún lado, ¿sí? En la fórmula de Newton-Raphson para sacar algunas conclusiones. Entonces, bueno, a ver, agarro un x0 cualquiera, ¿sí? Entonces, un x0 positivo. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que le podría ocurrir a x1 en función de donde caiga el x0? Bueno, podría ocurrir lo siguiente. Si x0 es menor a la raíz, como la función es estrictamente creciente, f de x0 tiene que ser negativa. Porque la función en R se anula, entonces en R tiene que tomar un valor más grande que en x0. Entonces, si f de x0 es negativa, la derivada primera yo ya sé que es positiva siempre porque la función es estrictamente creciente. Entonces, x0 menos negativo dividido positivo, x0 más algo positivo. x1 es más grande que x0. ¿Sí? x1 es más grande que x0. Por el contrario, si x0 fuera mayor que r, mayor que la raíz, entonces ahí sí la función va a tener una imagen positiva. Entonces lo que voy a tener es x0 menos positivo dividido positivo, me va a dar algo más chico que x0. ¿Se entendió el razonamiento? ¿Sí? Lo que hicimos. O sea, estoy analizando dos posibilidades. ¿Sí? Como no tengo restricciones sobre x0 más allá de que sea un número positivo, bueno, entonces planteo eso. Bueno, ok. Ahora lo que quiero observar es cómo son los términos de la sucesión con respecto a la raíz. Y es ahí donde Taylor, ¿sí? puede meter el tenedor. Entonces, bueno, justamente, ¿sí?
En cero la función se anula, en la raíz, perdón, la función se anula. Ahora, ¿qué sería el desarrollo de Taylor de la función evaluada en la raíz? Bueno, sería este coso que tienen acá, ¿sí? Acá lo que hice es en realidad la recta tangente más un término de segundo orden. El término de segundo orden, que es el término del error, el viejo y querido error de Taylor. Para, en este caso, Taylor de orden 1, lo tenemos acá con un número xi, que estará en algún sitio entre la raíz y el x0 donde arrancamos. Entonces, bueno, uso que la derivada es mayor que 0 para todo x mayor que 0, en particular para los x que me interesan, que son los positivos. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. A todo esto yo lo divido por la derivada en x0, con la tranquilidad de que divido por un número estrictamente positivo. Entonces nos va a quedar algo así. Nos va a quedar esta expresión de acá. Entonces, dividido f' de x0, este es el segundo término de Newton-Raphson, r menos x0, que luego daremos en llamar el error, más el término de la derivada segunda sobre 2 por f'. Este término creo que les habrá mostrado Constanza que aparece mucho en los desarrollos de Newton-Raphson, ¿sí? Incluso marcan la pauta acerca de la convergencia cuadrática que suele tener el método de Newton-Raphson cuando la raíz es simple. Entonces divido todo por f' de x0 y despejando, bueno, lo que hacemos acá es paso el x0 sumando al 0. Paso que está sumando, pasa restando, o sea que estos dos me componen el x1. Y luego acá me van a quedar porquerías. Pero bueno, esas porquerías no son tan fuleras como para que se hagan ingobernables. Es decir, yo acá lo que me sobrevivió es la raíz, sea quien sea esta, más la derivada segunda, que sabíamos que era positiva, dividido 2 veces la derivada primera en x0, que sabemos que es positiva, por el error al cuadrado. O sea, a r le estoy sumando algo positivo. Y eso vale para cualquier x0. ¿Sí? No importa si arranqué a la derecha de la raíz, a la izquierda de la raíz, no me importa. Esto vale en general. Toda esta serie de elucubraciones que uno hace van a terminar sirviendo para acotar la sucesión. En muchos de estos ejercicios uno termina demostrando que, bueno, al principio por ahí los primeros términos se portan mal, pero en algún momento caes en un intervalo y la sucesión de ahí no se mueve. Entonces puede ser que sea creciente, ¿sí? A ver cómo me da la cámara. Creciente, ahí quedó bien, creciente y acotada por algo. Ese algo casi siempre es la raíz. Creciente y acotada superiormente, o decreciente y acotada inferiormente. Depende de la función con la que estemos trabajando. Puede que resulte medio cuentoso y sí. No te la voy a dibujar. Sí, puede ser que sea medio cuentoso de darse cuenta que el signo de la derivada segunda, que el signo de la derivada primera, que cómo me queda cada término de la sucesión con respecto a la raíz y con respecto al término anterior. Bueno, son una serie de análisis que, si bien pueden parecer medio cuentosos, como se aprecia en el ejemplo, bueno, son bastante repetitivos. Como que de acá la lógica para probar este tipo de asuntos no escapa. La cuestión es ver lo que pasa al principio. Luego, por inducción, terminamos deduciendo lo que le pasa al resto de los términos. Entonces, el error inicial, ¿sí? Que es x1 menos r, acá tengo el x1, le resto la r, es un término formado por una constante positiva,
que es este cociente de la derivada segunda sobre 2 derivada primera en x0, por el error inicial al cuadrado. Entonces, ahí tenemos que x1 menos r es positivo, por lo tanto x1 es más grande que r. Bueno, bien. Inductivamente se puede deducir que la sucesión es decreciente, ¿sí? Y acotada inferiormente por r. Todos los términos, como siguen, son decrecientes, ¿sí? O sea, la sucesión va decreciendo en valor, pero tenemos una cota inferior en R que va a ser justamente el límite de la sucesión, ¿sí? Yo ahí estoy suponiendo que va a existir un cierto número L, número positivo. No, si yo agarro la sucesión de Newton-Raphson, lo que vamos a tener es que cada uno de los términos de la sucesión tienden a L, nos va a quedar esto de acá, y de ahí se deduce que la función en ese número L tiene que valer 0. Por lo tanto, L es la raíz de la función que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, por lo general, para probar decrecimiento hay que hacer para x2, o sea, se hace por inducción. Para x2, terminar probando que x2 está entre r y x1, y luego, bueno, suponerlo válido para el término xn más 1 y xn. Se supone válido para xn y lo pruebo para xn más 1. Y siempre voy a ver que cada término de la sucesión cae a la izquierda del anterior, pero siempre es más grande que R. Y la forma de probarlo es como vimos en la diapo anterior. Lo que vimos acá, para hallar x1, hago lo mismo para hallar x2 y lo mismo para hallar xn más 1 en el caso general. Son exactamente las mismas cuentas, ¿sí? Con la ventaja de que tengo la certeza de cómo se comporta el término. Bueno, acá ya sabemos cómo es x1 en relación a r. Así que para probar que x2 también es mayor a r, pero menor a x1, hago exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Sabiendo qué es lo que le pasa a x1. Entonces, bueno, este es un ejercicio de Newton-Raphson, ¿sí? Donde aplicamos todas estas cuestiones de las derivadas. Las derivadas, lo que conocemos de las derivadas, y por eso el comentario inicial de por qué convenía calcularlas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Eh? Sí, quedé ahí, quedé medio durazno, ¿sí? Quedé ahí en un momento, pero bueno, por ahí es Edesur que sigue amenazando acá el barrio. Así que bueno, adjudíquenlo por favor a cuestiones energéticas. Uno no se pone duro por cualquier cosa. Bueno, fenómeno. Aparte no se lo vamos a andar confesando acá, obviamente. Sí, un hechicero lo hizo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del orden de convergencia, ¿sí? Diremos que un método es de orden P, un P mayor que 0, si existe una constante positiva tal que verifica esto. Bueno, esto lo vieron con Constanza, supongo también. Sí, bueno, es un resultado clásico en general de los métodos iterativos. En particular, bueno, para Newton-Raphson vamos a ver que P en general es igual a 2. ¿Sí? El orden de convergencia del método de Newton-Raphson suele ser cuadrático, aunque
Bueno, cuando la raíz que estamos buscando es múltiple, esto puede cambiar un poco, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la cuestión del orden de convergencia. Entonces, bueno, ahí está aplicado justamente el método de Newton-Raphson, que me imagino, bueno, también es algo que Constanza les habrá hablado. Si tienen una función que sea C2, necesito cierta bondad de la derivada segunda como para obtener, digamos, una fórmula similar a la del ejercicio que acabamos de hacer, donde obteníamos algo como esto. Obteníamos una formulita como esta, donde C era la derivada segunda en un valor intermedio sobre 2 veces la derivada primera en el punto anterior. Bueno, entonces nos termina quedando esto justamente con la fortuna de que el error del paso anterior está elevado al cuadrado. Como f segunda es continua en I, justamente porque le estamos pidiendo que sea C2 en el intervalo I, existen constantes positivas M y delta que verifican esto. Esto está vinculado a aquel teorema de Weierstrass de la continuidad en intervalos cerrados. En cierta forma lo que se aplica es el teorema de Weierstrass a la derivada segunda, que suponemos continua, entonces tiene que alcanzar máximo y mínimo. Lo mismo le cabe a la derivada primera. Entonces se verifica esto de acá. Lo bueno de esto es cuando esto se puede acotar por algún número más chico que 1, en módulo más chico que 1. Entonces, cuando ese número en módulo es más chico que 1, bueno, como que esta cota ya es inmejorable, ¿sí? Tiene muchas virtudes y la convergencia va a ser muy rápida. Entonces, bueno, ahí tenemos justamente cuánto valdría la constante C. En realidad bastaría con que esto en módulo sea más chico que 2. ¿Sí? Bastaría con eso. ¿Sí? Tenés razón, sí, Rubén Martín, sí. Acá, bueno, acá en esta observación, sí, bastaría con que, bueno, justamente con que la derivada primera, como alcanza máximo y mínimo, ese mínimo, bueno, no tendría que ser muy pequeño. En principio, suponemos que la derivada primera no se tiene que anular, es una de las hipótesis previas. Así que sí, tiene razón Rubén, acá la desigualdad es al revés, ¿sí? O sea que el cociente en módulo entre el máximo de la derivada segunda y el mínimo de la derivada primera tendría que ser como mucho 2. Quizás sea mucho pedir, pero bueno, en este caso anda bien el método. Por ahí es demasiado análisis. Dudo que en un ejercicio a uno, si no se lo piden, trate de verificar esto. Meterse a probar mediante el teorema de Weierstrass en el intervalo, donde sé que hay alguna raíz, ver cómo se comportan la derivada primera y la derivada segunda. Y bueno, por ahí estuve perdiendo el tiempo porque quizás esto no pase y el ejercicio salga de otra forma. Por lo general, observaciones como esta, que creo que hay alguna en la práctica, en todo caso tendría que chequearlo, pero observaciones como esta, uno las termina usando porque el ejercicio les obliga. Y el mismo ejercicio les propone usar esto para alguna consecuencia posterior donde esto anda bárbaro. Pero si me dan un problema como el que les analicé antes, y a mí no se me ocurriría tratar de probar esto, sinceramente. Entonces, bueno, es un resultado, está bueno, por ahí les va a servir en algún momento. Bueno, y acá tenemos el caso de una raíz doble. ¿Qué ocurre con Newton-Raphson en el caso de que haya raíces múltiples? Entonces pedimos todo lo mismo que antes,
una función C2, pero la derivada se anula en R, se anula en la misma raíz. Entonces tenemos que f se comporta más o menos como x menos r cuadrado por alguna función. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Quiero analizar, vincular el error en el paso n+1 con el error en el paso n. Entonces, bueno, me planteo la cuentita tal cual. Xn+1 es todo este término de acá, menos r, menos la raíz. Entonces me termina quedando esto. ¿Sí? Esta es una cuenta clásica de Newton-Raphson. Cuando desarrollo el polinomio de Taylor de f en xn, ahora centrado en r, mira cómo son las cosas, ¿sí? En un momento lo centrás en n, en xn, en otro momento lo centrás en r, como a vos te conviene. Y sí, es así. Lo centro en la misma raíz a sabiendas de que, por hipótesis, los primeros dos términos se me anulan, lo cual en cierta forma acá es una ventaja. Entonces, desarrollé el polinomio de Taylor de f centrado en R y lo evalúo en xn. Acá, bueno, aplico el resto de Taylor y lo mismo hago con la derivada en el denominador. En consecuencia, nos queda la formulita que habíamos visto antes, pero en este caso con el cociente de derivadas segundas en puntos intermedios que no tienen por qué ser el mismo, en un cierto psi n que está entre xn y r y un eta n a la que le pasa algo parecido. Yo no sé si son los mismos, si psi es igual a eta. Lo que sí sé es que cuando n tiende a infinito, esta cosa tiende a 1. Entonces, para n grande, lo que termina pasando es que, como esta cosa tiende a 1, tengo el error en el paso n menos medio error en el paso n, un medio por el error en n. Entonces, cuando paso L sub n dividiendo, obtengo que eso tiende a un medio, tiende a una constante, y el denominador está elevado a la 1. O sea que perdimos orden de convergencia. ¿Sí? En el caso de la raíz doble, por ejemplo, el error pasa a ser lineal. El orden de convergencia del error es lineal, que tampoco está tan mal, pero bueno, no es el orden cuadrático del que se jactaba el método de Newton-Raphson en un inicio. ¿Sí? Bueno, en general, si la raíz está en el dominio de la función, o sea, bueno, eso es protocolar, es lo que tiene que ocurrir siempre, es raíz de orden P mayor a 1 de f, ¿sí? Es una raíz de orden P, entonces el orden de convergencia del método de Newton-Raphson es 1. O sea que si la raíz tiene orden múltiple, el orden de convergencia de Newton-Raphson baja a lineal, ¿sí? Perdemos esa convergencia cuadrática tan maravillosa que nos hizo comprar enseguida este método, ¿sí? Y ahora, una vez que abrimos el paquete, nos encontramos con que lo que hemos visto en la publicidad tiene algunas fallas. Bueno, entonces, si hago lo mismo que hice antes para la raíz doble, en este caso para una raíz de orden P, claro, bueno, voy a tener desarrollos de Taylor más largos. Volvamos un cachitín hacia atrás. Vamos a tener desarrollos de Taylor un poco más largos acá, pero lo único que me va a sobrevivir es la derivada pésima, ¿sí? No por mala, sino la última derivada, o sea, cuando tengo una raíz de orden P, eso quiere decir que me anula todas las derivadas hasta la de orden P-1. Y la derivada de orden P queda distinta de 0,
y esa es la que va a quedar evaluada ahí en un punto intermedio. Lo mismo va a pasar con el denominador, que va a aparecer al ser el desarrollo de Taylor de la derivada primera como una especie de polinomio de Taylor corrido, medio desfasado de términos, y nos va a quedar una cosa así. Solo va a sobrevivir el cociente entre derivadas de orden P, que son las primeras que no se me anulan en R, evaluadas ahí en un bicho intermedio, ¿sí?, entre la raíz y el xn. Entonces, discúlpame, bueno, sí. ¿te puedo interrumpir un cachito? Ya que justo habías Dale. vuelto para atrás. Ahí, por el segundo contando desde abajo, digamos, renglón, a f', que lo reemplazás por la recta tangente, estás aplicando el teorema de Taylor, ¿no? Sí, exactamente. No, ¿por qué no va un... ¿No faltaría el resto para...? Eso es lo único que no entendí. ¿Por qué no iría un resto para la derivada? Es que el resto es este de acá. El resto es, claro, esto es simplemente, bueno, es un desarrollo de Taylor muy berreta, porque a la derivada primera yo lo que hago es la igualo a f' en la raíz más el resto de Taylor, ¿sí? Ya. Entonces, estoy haciendo lo mismo que hice arriba, solo que me clavo en el término correspondiente a la primera derivada que no se anula en la raíz. Y ahí termino mi desarrollo de Taylor. Esa primer derivada donde la raíz no se anula, la uso para hacer el resto, ¿sí? Convengamos que eso que aparece acá, o sea, si lo que tienen arriba es Taylor de orden 1 más su resto, lo que tienen en el denominador es Taylor de orden 0, ¿sí?, más el resto. ¿Sí? Es un desarrollo berreta, si se quiere. Pero bueno, lo que es berreta para orden 2, que de todas maneras me sirve para probar lo que quiero probar, deja de ser tan simplón cuando lo utilizás para un orden P mayor, preferentemente mayor a 2. Entonces vos lo que vas a hacer es, cuando tengas una raíz de orden P, haces el desarrollo en Taylor con el polinomio de Taylor de orden P-1 más su resto correspondiente. Esa es en ese resto está la derivada que te sobrevive. Y con la derivada, con la que tenés en el denominador, haces el desarrollo de Taylor de orden P-2. Porque por eso que les dije que al hacer el Taylor también de la derivada, como que se corren, hay un desfasaje de términos. Entonces, en el denominador voy a tener el polinomio de Taylor de orden P-2 más el término correspondiente al resto, que es el que va a sobrevivir. Porque todos los términos de orden inferior corresponden a sucesivas derivadas en la raíz que suponíamos eran todas nulas. ¿Se entiende? ¿Se Sí, ahí entiende el va, gracias. razonamiento? ¿Sí? Bueno, entonces acá pasa lo mismo y lo que uno termina obteniendo es que el orden es lineal, ¿sí? O sea, perdimos la convergencia cuadrática. Pero hay maneras de recuperar cierto orden mejorado de la convergencia haciendo una pequeña corrección. Y creo que este ejercicio sí aparece un par de veces en la práctica. Ponele que vos tenés una raíz de orden P mayor o igual a 1, mayor a 1 como para que tenga alguna gracia, ¿sí? Si f es continuo hasta su derivada de orden P en el intervalo donde busco la raíz, entonces este método de Newton-Raphson modificado tiene convergencia cuadrática. Chúpate esa mandarina. Es todo lo mismo, solo que multiplico por P, la misma P que acá,
el segundo término, el cociente de la f con su derivada en el valor de la sucesión. Eso como que corrige la convergencia y nos da una convergencia cuadrática, que acá yo lo demostré más o menos, bueno, las cuentitas, ojo que uno lo ve así, asusta un poco, pero el truco es, si vos tenés una raíz de orden P, entonces podés suponer, en todo caso, hacer el desarrollo de serie de Taylor, ponele de la F, si la F es muy, pero muy generosa, derivable hasta orden, bueno, C infinito, qué sé yo. Entonces vos podrías suponer esto, como que la F se comporta más o menos así. En análisis complejo esto cierra bárbaro, ¿sí? Por eso de los desarrollos en serie de las funciones analíticas. Pero bueno, es lógico pensar que si tenemos una raíz de orden P, a la F la podríamos pensar como algo así, como X menos R a la P por otra función que no se anula en R. Entonces hago lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, en la demostración anterior. Veo cómo es el error n+1, bueno, lo escribo, aplico la fórmula de Newton-Raphson, escribo la f según este formato y empiezo a hacer las cuentas. Escribo la f en este formato y f' también respetando ese formato. Escribo los errores para achicar un poco la expresión, donde aparece xn menos r, pongo el error. Y luego lo que hago es juntar, hacer esta resta de fracciones y tener acá esta fracción que uno la ve así y se asusta, pero ocurre algo mágico, que es la acción que ejerce ese número p que pusimos multiplicando, que hace que estos, que estos términos que aparecen acá se juntan, los podemos juntar, y nos termina quedando que digamos, el límite, bueno, esto sirve para probar lo de la convergencia lineal. O sea, ahí está. A lo que iba es, o sea, esto prueba a lo que habíamos visto antes. Ahora, ¿qué es lo que hace este número p que ponemos multiplicando acá? Este número p, bueno, lo que hace es, como ese número p aparece acá donde tengo la manito, ahora, me va a quedar exactamente que estos dos términos se cancelan. No me sobrevive este p-1, me va a quedar p-p. Entonces ahí es donde termina quedando el término de orden cuadrático, porque se anula esto, yo multiplico por e sub n, me queda e sub n cuadrado por constante dividido constante. Y es ahí donde recupero la convergencia cuadrática. ¿Sí? Sí, esto estaba, bueno, con esto se prueba lo que habíamos visto antes, ¿sí? Lo que hemos visto acá, ¿sí? Porque valía esto desde otra perspectiva, pero con eso, si hacemos esta corrección, esa P que aparece ahí tan inocentemente anula, o sea, sirve para anular esos términos que generan la linealidad, la supervivencia del término error en el paso n a la 1, que esa P ayuda a eliminar. ¿Sí? Entonces justamente ahí es donde aparece la convergencia cuadrática. ¿Sí? Bueno, justamente acá está. Sí, me había olvidado que también lo tenía. Entonces, acá hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo. Ahí es donde se anulan los términos, como les dije recién. Y ahí es donde aparece esta constante, que de última va a ser una constante, por el error en el paso n al cuadrado. Sí, no, me había olvidado de que tenía la semi-demostración. No es una demostración tan formal, si se quiere, para el academicismo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí concluimos que el error efectivamente es cuadrático nuevamente.
Esto tiene una contra importante. Tengo que saber el orden de la de R como raíz de la función. Si no conozco, ahí viene un ejemplo, si no conozco a la raíz, me va a costar mucho saber qué orden tiene como raíz de la función. Entonces, esto está lindo, pero a medias, ¿sí? Porque tengo que multiplicar por el P justo, ¿sí? El orden de la raíz R, pero es justo lo que estoy buscando. Entonces, bueno, está medio ahí, como resultado está piola, pero como que hay algunas cosas que está floja de papeles. Pero bueno, en ejercicios donde más o menos quien lo plantea, que por lo general somos los que estamos de este lado del mostrador, sabemos lo que va a ocurrir. A ver, pruebe con P igual a 5, a ver qué pasa con el orden de convergencia. Claro, porque yo sé de antemano que la raíz tiene orden 5, entonces te invito a vos a que te des cuenta de eso. La gracia está en toda esa manipulación que hemos visto que se hace acá para probar que con ese valor de P recuperas la convergencia cuadrática. ¿Sí? Bueno, ese es otro ejercicio clásico de este tema. Acá tenemos otro ejemplito, también de algún examen, donde tenemos una función aparentemente amigable, una función dos términos, muy sencillita. Bueno, en este caso sí, nos piden que verifiquemos que existe una raíz en el 0,2, probar que la sucesión de Newton-Raphson es monótona creciente a partir de x1, acotada superiormente por cierta constante, cualquiera sea el x0 inicial, y concluir que el método converge para cualquier dato inicial. Este es el típico ejercicio de parcial. Si ustedes empezaron a ver parciales viejos, cosa que supongo están haciendo desde hace un buen tiempo, habrán notado que los ejercicios de Newton-Raphson son más o menos así. ¿Sí? Newton-Raphson o punto fijo anda más o menos por esta temática. Entonces, bueno, nuevamente por Bolzano, para probar la existencia de la raíz, notamos que la función, bueno, la función es continua en todos lados, así que le cabe Bolzano perfectamente. Y chequeo que en 0,2 cambia de signo, lo cual se observa de una manera muy simple. Notemos además, aunque el ejercicio no me lo pida de manera manifiesta, que la función derivada es estrictamente positiva para todos los números reales. O sea, nuevamente tenemos una función estrictamente creciente, va a haber una única raíz y esa raíz está en el 0,2. No es algo menor, ya conocer tanta información para lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Además, la derivada segunda es negativa. Entonces, es negativa en todos los números reales, entonces la función mantiene su concavidad. ¿Sí? En este caso, bueno, la función tiene panza para arriba, y se supone que el método de Newton-Raphson debería converger, ahí otro error, ¿sí? Converger, me salió tanguero como Carlitos Gardel, ¿cómo converge esta sucesión? Bueno, entonces, ahí luego lo corrijo y se los publico bien. Entonces, bueno, lo que tenemos es una situación parecida a esa, ¿sí? Como la función es cóncavo, mantiene su concavidad, x1 cae a la izquierda de R. x1 necesariamente arranque donde arranque x0, Newton-Raphson acomoda las cosas y lo va a mandar automáticamente a la izquierda de la raíz. Entonces, por ejemplo, yo ahí estoy suponiendo que x0 es menor a esta raíz.
entonces va a ocurrir una situación como esta. No se ve tan bien en el gráfico porque, bueno, con el gráfico de la recta tangente, que es este rosado, y el gráfico de la función f, que es este verde, bueno, como que parecieran ser demasiado parecidos. Quizás no tomé la distancia apropiada, pero bueno, suponete que vos arrancás acá, la recta tangente se anula acá y también está la virtud del método de Newton-Raphson de que rápidamente en una función que se comporta tan bien desde la perspectiva de Newton-Raphson a la hora de buscarle la raíz, ya el primer término de la sucesión te lo manda muy cerquita de la raíz, lo cual ahí tenemos una virtud no menor del método que estamos estudiando. Entonces, bueno, tenemos que nuevamente que x1 es igual a esto. Analizo los signos nuevamente, como hicimos en el primer ejemplo, de la derivada sabiendo que es positiva y de la función que en este caso es negativa por ser menor a la raíz. Entonces x1 es mayor a x0. Bueno, escribo x1 en los términos de la función que estamos analizando y nos queda esto de acá. Y como nos quedó así, yo pruebo que esto es más chico que 0. ¿Por qué es más chico que 0? Y porque si x0 es menor a r, ¿sí? x0 en este caso me termina quedando como un número menor a r, entonces, bueno, justamente habíamos visto que f de x0, ¿sí?, me terminaba dando un valor negativo. Entonces, necesariamente, por traslación, x1 tiene que ser más chico que r también, ¿sí? Porque lo que vale la función en x1 es justamente más chico que lo que vale la función en r. Y en r vale 0, ¿sí? Un estudio parecido se puede hacer para el caso en que arranquemos con un x0 más grande que la raíz. Nuevamente el método de Newton-Raphson, aprovechándose de la concavidad de la función a estudiar, me manda ya los términos de la sucesión a la izquierda de la R. ¿Sí? Al x1 ya lo manda automáticamente a ser menor a la raíz real, y nuevamente tenemos una situación como esta. ¿Sí? Otra vez, en este caso, f y su derivada en x0 van a ser positivas, por cómo está ubicado x0 ahora, así que x1 va a ser menor a x0, necesariamente, porque a x0 le estoy restando algo positivo. Y además, por lo que se aprecia en el gráfico, yo sé que la función en R se anula, es lógico. Y por la concavidad de la función en R se anula, y lo que vale la recta tangente a x0 en R tiene que darme positivo. Entonces, como da positivo, f de r va a ser menor o igual a lo que vale la recta tangente en R. Pero bueno, en este caso, lo que vale la recta tangente en R tiene que ser menor o igual a lo que vale f en x0. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque a f de x0 también le estoy sumando un número negativo, por esto que está acá. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo acá es que si x1 es el valor donde se anula la recta tangente, que es lo que se afirma acá en la izquierda, eso necesariamente tiene que ser menor a lo que valga la recta tangente en R. Y la recta tangente es creciente como la función. Entonces, de ahí deducimos que x1 es menor que R. Esto también servía para probar el caso anterior, ¿sí? O sea, por ahí es medio cuentoso tratar de escribir la sucesión de Newton-Raphson en los términos de la función que estamos estudiando. Quizás a uno le pueda alcanzar con demostraciones como esta, pero
Fíjense todas las cosas que hay que manejar, cómo se comporta la recta tangente, cómo es la función, usar fuertemente que la función es creciente y empezar a encontrar vínculos de las posiciones, de las posiciones relativas entre los términos de la sucesión con la raíz para poder probar que los términos de la sucesión son, en este caso, menores que la raíz, ¿sí? Como para probar que existe una cota superior en la raíz, ¿sí? Entonces, bueno, son dos formas diferentes de probar cómo van quedando las cotas y cómo van quedando los términos de la sucesión. Entonces, acá lo que hago es ver qué le pasa al segundo término, ya sabiendo que al x1, arranquemos donde arranquemos, le va a pasar siempre lo mismo. X1 va a ser algo más chico que R. Bueno, entonces, usando eso, llegamos a una situación que podemos deducir inductivamente. Entonces, tenemos que x2 es más grande que x1, porque como x1 es más chico que r, entonces va a dar una imagen negativa. Entonces lo que voy a tener es x1 más algo positivo, entonces voy a tener que x2 es mayor a x1. Pero por otro lado, lo que vamos a tener acá es, bueno, algo similar a lo primero que habíamos demostrado, ¿sí? Que en este caso tenemos que x2 se puede escribir así, x2 nos termina quedando algo así, donde, bueno, termina apareciendo que el numerador es un valor negativo, ¿sí? Esto sale de hacer un pequeño estudio de la función, de ver qué es lo que le pasa a la derivada de la función, no, miento, lo que le pasa a la función en concreto, y a ver, por x1, está bien. No, perfecto, está bien. Bueno, haciendo la cuenta, terminamos probando que nos queda esto. Y bueno, recursivamente terminamos obteniendo esa relación entre los términos de la sucesión con respecto a la raíz. De ahí se deduce que la sucesión de Newton-Raphson es monótona creciente y acotada superiormente por la misma raíz. Por lo tanto, se concluye que tiene que tener un límite. Ese límite va a ser menor o igual a la raíz, va a converger a un número que va a ser menor o igual a la raíz, y ese número es la raíz que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, esto con relación al segundo ejercicio. De acá se deduce que arranques donde arranques, vas a converger a la misma cosa. ¿Sí? No importa, o sea, esto era lo que nos pedía el ítem C, que por lo general es atar los cabos de las primeras cosas que habíamos probado. Esto es típico de los parciales también. Los ejercicios suelen tener 3 ítems. Los 2 primeros sufrís como una madre, empezás a hacer cuentas, así abundantes, como acabamos de ver, usando la teoría, usando muchos resultados previos, y el ejercicio C, el que concluye el problema, es simplemente deducir. Ya cuando el ejercicio te pide deducir, concluir, es algo que sale en muy pocas líneas. Todo el peso del ejercicio está en los ítems anteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, eso concluye este ejercicio que es onda parcial. Y lo que acá aparece son unos ejercicios que en todo caso, bueno, luego se los comparto. Bueno, está en el campus, aunque noté que había algunos errorcitos en las diapositivas, así que quizás en unos minutos lo cargue de vuelta. Hay menos errores de lo que me esperaba.
Entonces, lo cual no está nada mal. Esos son dos ejercicios de parciales bastante recientes, que bueno, se los dejo como para que los piensen, los miren, a ver qué es lo que se les ocurre, ¿sí? Quizás para bueno, no, está bien, bueno, quizás también lo puedan encarar un poco mejor cuando vean Punto Fijo, ¿sí? Con Punto Fijo quizás le encuentren otra perspectiva, pero más o menos con lo que estamos viendo debiera andar, ¿sí? Y de momento, bueno, acá hay otro problemita, ¿sí? Que también se los dejo de tarea, como para que garabateen algo a ver qué es lo que se les ocurre, ¿sí? Tenemos una función bastante particular, donde, bueno, aparentemente en cero, si bien la función es continua en cero, bueno, la definición esta haría pensar que en cero vamos a tener serias dificultades, pero la función es continua y hasta derivable. Pero con los cálculos de la derivada habrá que cuidarse un poco y quizás aplicar alguna definición para ver qué es lo que ocurre, ¿sí? En este caso, dada la forma en que está definida esta función, lo único que podemos asegurar es convergencia lineal, ¿sí? Mucho pedir que sea cuadrática, pero al menos nos aseguramos que la convergencia es lineal porque hay alguna hipótesis que falla. Bueno, fíjense, miren cómo es la función y ahí van a deducir qué es lo que falla, ¿sí? Así que bueno, bueno, y acá está la demostración que les había dado hace un rato, pero bueno, ya está. Esto es lo que les quería mostrar hoy, como para arrancar de a poquito con Newton-Raphson. El martes la idea va a ser estudiar punto fijo y con eso terminar con esta práctica.